Hola a todos, para la clase de hoy vamos a estar discutiendo la regla número 2 dentro de nuestro sistema de archivo por nombres de individuos o corresponsales. Ya en las clases anteriores habíamos discutido la regla número 1, habían practicado identificando lo que representaba la unidad clave dentro de un nombre, habían aprendido a contabilizar la cantidad de unidades de archivo que contenía cada nombre, habían aprendido y practicado también a codificar o a reorganizar estos nombres comenzando por la unidad clave o por el apellido paterno. Y por último, habían tenido la oportunidad de ver cuál iba a ser el orden alfabético que íbamos a estar siguiendo para efectos de este curso. La regla número 2 nos habla de lo que son los nombres y los apellidos compuestos. Hablamos de que un nombre o un apellido es compuesto cuando éste, dentro de su composición, contiene más de un término. Por decirlo de otra manera, es cuando estos nombres o estos apellidos contienen más de una palabra o de un elemento. Es el caso de los ejemplos que le presento aquí de Jesús. Es un apellido que lo vemos común aquí en Puerto Rico. Es un solo apellido, pero contiene dos palabras. Lo mismo pasa en el caso de un nombre como lo es María del Pilar. María del Pilar representa un solo nombre, el nombre de una mujer, pero contiene tres palabras dentro de ese nombre. Para efectos de esta clase es importante que sepamos que cuando tenemos que organizar o archivar nombres de individuos que sean compuestos o que contengan también apellidos compuestos, estos elementos que formen parte de ese nombre o de ese apellido no van a contarse de manera individual. Es decir, que se van a unir y van a conformar una sola unidad de archivo. En el caso de Jesús, a pesar de que ese apellido contiene dos elementos, se va a considerar como una sola unidad archivo y de igual manera en el caso de María del Pilar, a pesar de que también tiene tres términos, se va a considerar como una sola unidad de archivo. Estos nombres y apellidos compuestos por lo general surgen cuando se le añaden prefijos, que prefijos son pedazos de palabra, por decirlo así, o morfemas que se añaden antes de una palabra base y que alteran o cambian el significado de esa palabra. Tenemos el caso de las preposiciones, que las preposiciones también se ayudan a modificar en términos de lugar, espacio, tiempo, otras palabras, y los artículos que por lo general son los que modifican a un nombre. Esto es lo mismo que ustedes tal vez hayan visto en las clases de español de la escuela de sus años anteriores de educación, pero realmente lo que representa es pues que se contiene más de un término. Aquí en este ejemplo vemos el caso de Del Río. Del Río es un apellido compuesto que contiene dos elementos, pero se van a contar como uno. Y ahí le subrayo los dos elementos dentro de lo que es una sola unidad. En este caso, Del Río José contendría solamente dos unidades de archivo. En el caso de Julieta de Los Ángeles, en este caso de Los Ángeles representa un apellido o representa la unidad clave porque pues, esta unidad es quien nos va a determinar en qué orden lo vamos a organizar. De Los Ángeles contiene tres términos, pero se van a contar como una sola unidad. En este caso, de Los Ángeles Julieta contiene dos unidades de archivo. Esta regla número 2 también nos habla de lo que son las preposiciones que se utilizan en el caso de estados civiles. Esto, a pesar de que es importante que lo sepan, que conozcan que es parte de esta regla, no lo vamos a ver ni lo vamos a practicar con mucha frecuencia porque aquí en Puerto Rico, por lo general, las mujeres, aunque estén legalmente casadas, no utilizan este estado civil, solamente se utiliza el nombre. Para efectos de esta regla es importante que sepamos que en el caso de que usted tenga el nombre de un individuo que sí contenga estos títulos de estado civil, ese título simple y sencillamente se va a colocar entre paréntesis, se va a codificar luego del nombre
como es en el caso de los segundos nombres de las iniciales, eso se va a colocar en paréntesis, pero no se va a contabilizar para efectos de unidades de archivo. Ese es el ejemplo que les presento de señora Maritza Villafañe Cruz. Si se fijan, cuando hacemos esa reorganización del nombre, comenzamos con la unidad clave que viene siendo Villafañe, seguimos con el apellido materno que es Cruz, Maritza, y el estado civil se coloca entre paréntesis, pero no está siendo contabilizado como una unidad de archivo. Siempre es importante que recordemos que, a diferencia del español, nuestro orden alfabético va a tener unas alteraciones. ¿Por qué? Porque en nuestro caso no contiene ni lo que es la CH, que vendría correspondiendo aquí entre la C y la D, tampoco va a tener lo que representa la doble L. Importante, les hago la aclaración aquí, ya sé que lo había discutido, pero tuve dificultad, o tuvieron dificultad, perdón, en algunos de los ejercicios, en el caso de que por lo general pensábamos que el apellido empezaba con doble L y no lo estábamos considerando solamente como un apellido que comenzara con la L. En los casos de apellidos que tengan CH o doble L, tenemos que utilizar el método unidad por unidad, letra por letra, donde íbamos comparando letra por letra hasta encontrar una diferencia y entonces determinar cuál iba a ser el orden alfabético. Les coloco aquí un ejercicio de práctica que quiero discutir dentro de lo que es el material de esta clase, porque la regla realmente es una regla bien pequeña, su material es bien corto. Por lo general, cuando nos encontramos dentro del salón de clase, discutimos dentro de una sesión o de un día, discutimos más de una regla, pero no quiero que se les mezcle el material de una y de otra, quiero que dominemos una para poder pasar a la siguiente. En este ejercicio de práctica, las instrucciones son que ordenemos los nombres en orden alfabético utilizando el alfabeto que les mostré anteriormente. Subrayemos la unidad clave y tenemos que escribir la cantidad de unidades archivo que contiene cada nombre. Les pongo el caso Juan Domingo de Guisla. Aquí estamos viendo que tenemos un apellido compuesto. Elisa K. Ponce de León también contiene un apellido compuesto. Carlota S. de la Cruz Crespo también contiene un apellido compuesto. Amelia de la Vega Horford, Eugenio María de Hostos y Robert Anthony de Niro. Vamos a ver cómo vamos a codificar estos nombres y los vamos a estar identificando según sus unidades. Una vez solucionado el ejercicio, el orden correspondiente al mismo sería este. Vamos a ir organizándolo utilizando el método unidad por unidad, letra por letra, y con esto me refiero a que vemos que tenemos de los 6 nombres, 5 comienzan con una preposición de. Pues en ese caso de no nos va a determinar el orden alfabético en el que vamos a poder organizar estos nombres. Una vez descartamos lo que es D, tenemos que continuar con la siguiente letra, que viene siendo en este caso la G, H, L, L y N. Vamos a ir como que descalificando, por decirlo así, los nombres de los individuos, entonces vamos a irlos organizando. La G va antes que la H, por consiguiente tiene que ir primero. H iría después porque por el orden alfabético le sigue a la G. Vemos aquí que no solamente tenemos el mismo comienzo de, también tenemos un artículo la igual en ambos nombres. En estos casos tenemos que acudir a la próxima letra y comparamos la C y la V. Pues obviamente la C va primero, esa iría en tercer lugar. Tenemos la V porque estábamos comparando esos dos nombres, como en el último ejercicio que yo les di, que les di 2 nombres para comparar. En el caso de De Niro, pues iría número 5 porque la N iría después de la L. Y por último, Ponce de León. Importante que identifiquemos que le subrayé cada unidad independiente. Aquí no solamente subrayé la unidad clave, en este caso es de Guisla, de Hostos, de la Cruz, de la Vega,
De Niro y Ponce. Estas todas son nuestras unidades clave, pero también les subrayé las próximas unidades, aunque no representaban la clave, para que vieran cómo era que se estaban identificando. En el caso de Guisla Juan Domingo, tenemos 3 unidades porque de Guisla se considera una. En el segundo caso tenemos también 3 unidades porque de Hostos se considera una sola unidad. En el ejemplo número 3 tenemos de la Cruz como una sola unidad, Crespo, Carlota S para un total de 4 unidades. De la Vega Horford Amelia contiene 3 unidades porque de la Vega representan una sola unidad. De Niro Robert Anthony contiene también 3 unidades de archivo porque de Niro se considera una sola unidad. Y Ponce de León Elisa K contiene 4 unidades, contando la unidad clave que es Ponce. De León representa una sola unidad, sería la segunda. Elisa el nombre 3 y el segundo nombre o la inicial representaría la 4.